Sean bienvenidos a una nueva lección de lenguaje. Comenzamos con imágenes relacionadas con los libros y entre ellos Decamerón de Giovanni Boccaccio, considerado una de las joyas de la literatura universal, sobresale. Este libro fue escrito a finales de la Edad Media y en los albores del Renacimiento, y por sus páginas desfilan personajes nunca antes vistos en la literatura. Hoy específicamente van a conocer algunos de ellos, pues se estudiará el cuento La tonsura del palafrenero de este autor y perteneciente a este libro. Para ello van a realizar un sistema de actividades que les va a ayudar a disfrutar del ingenio de este gran escritor. Copien entonces el tema de hoy. Tema: La tonsura del palafrenero, lectura y análisis. Este cuento está contenido dentro de la tercera jornada y es el segundo de ella. Está narrada por Pampinea, uno de los 10 personajes presentados por Giovanni Boccaccio. Como trabajo independiente, ustedes tenían orientado leer el cuento y realizar algunas actividades, así que no les habrá sido difícil darse cuenta que desde el inicio este autor nos presenta a los personajes y al lugar en el cual se desarrollan las acciones. Por lo pronto, les propongo observar la siguiente imagen para que puedan leer y copiar después los párrafos iniciales de este cuento. Pero antes vamos a revisar una de las actividades que se había quedado orientada como trabajo independiente, específicamente el inciso B, donde ustedes tenían que expresar cuáles fueron las impresiones que les produjo la primera lectura del cuento. Revisemos entonces. La lectura del cuento me resultó muy agradable y amena porque el autor pone en boca de Pampinea un maravilloso cuento donde la inteligencia hace gala. Me pareció además muy divertido porque las situaciones en las que se ven envueltos los personajes son difíciles. El palafrenero puede perder su vida, el rey su reputación y el respeto que le deben sus súbditos, y la reina Teodolinda, si descubre el engaño del criado, puede, según Boccaccio, sentir a menudo el deseo carnal por su criado. Por supuesto, esta respuesta le servirá como modelo y aquel que considere necesario puede también copiarlo en sus libretas.
Ahora sí podemos leer y copiar los párrafos iniciales del cuento. Veamos entonces las siguientes láminas. Habéis de saber que Agilulfo, rey de los longobardos, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, eligió a Pavía como la capital del reino y en ella puso su residencia, a la que condujo a su esposa Teodolinda, viuda de Autari, que también había reinado sobre los longobardos. La belleza de Teodolinda superaba toda ponderación y en el mismo grado de su belleza poseía discreción y honestidad, pero fue muy desafortunada en el amor. Acaeció una vez, cuando el reino había llegado a su máximo esplendor, gracias a la virtud y el buen juicio de Agilulfo, y los tiempos eran tranquilos, que un palafrenero de la reina Teodolinda, hombre de oscuro linaje, pero de ánimo superior a su condición y presencia y hechos semejantes a los del rey, se enamoró locamente de la soberana. Mas, por fortuna, el pensamiento de su propia abjección y bajeza le hizo ver claramente la inconveniencia de su pasión, persuadiéndolo a ocultar cuidadosamente su secreto, sin atreverse a revelarlo ni siquiera con una mirada a la reina, que, desde luego, jamás le hubiera correspondido. Pero eso mismo acrecentaba en su corazón el orgullo de haber puesto los ojos en objeto tan alto. Ya tienen delante el comienzo del texto, ahora pueden comenzar a copiarlo. Usted, facilitador, debe verificar que cada estudiante copie correctamente cada una de las palabras que integran los fragmentos.
Como habíamos visto anteriormente, en este comienzo se nos presenta a los personajes. Primero se refieren a Teodolinda, reina muy hermosa pero a la vez discreta. El rey Aguilulfo, un personaje inteligente y de buen juicio, y el palafrenero, un criado, pero de ánimo superior a su condición. En los momentos que siguen les propongo la realización de una actividad relacionada con el fragmento que acaban de copiar. En ella podremos verificar si ustedes conocen el significado de todas las palabras que lo integran. Relee el fragmento inicial del cuento y extrae los sustantivos que se te piden. Inciso A, sinónimo de envilecimiento y humillación. Inciso B, sinónimo de exagerar, hiperbolizar. Ya realizaron la actividad, verifiquen entonces si les quedó de la siguiente manera. El inciso A, la palabra que se les pedía era abyección y en el inciso B, ponderación. Seguidamente realizarán otra actividad, pero esta vez relacionada con las acciones que suceden en el cuento en general. Tras leer el cuento de Giovanni Boccaccio, La tonsura del palafrenero, redacta su argumento. Recuerden que
como trabajo independiente, ustedes debían haber leído el cuento e incluso hacer algunas actividades con él, por lo que no les será difícil en este momento realizar esta actividad. Veamos a continuación una posible respuesta. Un palafrenero consigue acostarse con la esposa del rey Agilulfo, lo que es descubierto por el marido, quien corta en secreto los cabellos del ofensor para reconocerlo. Pero el palafrenero se salva tonsurando a todos sus compañeros.
Hay características de los personajes que sobresalen en este cuento. Por ejemplo, el palafrenero fue muy habilidoso al velar al rey, conocer la hora en que éste visitaba a su reina y al usar los mismos atavíos que él empleaba al visitar a su esposa. El rey también fue muy inteligente, pues al darse cuenta de que su esposa había sido visitada por otro hombre, en vez de empezar a preguntarle, lo que hizo fue verificar quién fue y al no encontrarlo por la habilidosa acción del palafrenero, advertirle a todos que no volvieran a suceder. A continuación van a realizar otra actividad muy relacionada con el sistema de personajes que aparece en el cuento. Haz un esquema que te sirva para representar a los personajes del cuento con sus características y las relaciones que se establecen entre ellos. Seguidamente te ofreceremos la respuesta a la actividad anterior. Ustedes deben verificar si la hicieron correctamente. Todo gira alrededor del personaje de Teodolinda, reina cuya belleza y virtud todos admiran. Aguilulfo es el rey, su esposo, y es una persona muy astuta e inteligente. El palafrenero es un criado de la reina que se enamora de ella y se burla astutamente del rey gracias a su ingenio y determinación. Y, por supuesto, la relación que se establece entre el palafrenero y la reina Teodolinda.
Giovanni Boccaccio crea su obra Decamerón para distraer a las personas y alejar la atención de la peste que estaba exterminando a la ciudad, pero indirectamente, casi sin intención, llegó a criticar muchos aspectos de la sociedad de su tiempo. A continuación podremos leer los fragmentos finales del cuento para realizar otra actividad. Otro cualquiera en su lugar habría sometido a tortura a aquellos hombres, los hubiera interrogado y amenazado, con el único resultado de poner en conocimiento de todos lo que más le interesaba mantener en secreto. Y aún en el caso de que llegara a descubrir al malhechor y vengar su injuria, en vez de sacar algún provecho, habría señalado con el dedo su propia fama y la de su época, proponiéndola como pasto de lenguas maléficas. Cuantos oyeron la amonestación quedaron perplejos y maravillados y comenzaron a cavilar qué habría querido decir el rey con semejantes palabras, pero ninguno las entendió, excepto aquel a quien iban dirigidas, el cual tuvo buen cuidado, mientras vivió el rey, de no explicar el significado del discurso y de poner de nuevo en peligro su vida. Este es uno de los fragmentos finales del cuento. En los momentos que siguen les propongo la realización de otra actividad muy vinculada con él. ¿A quién o a quiénes critique el autor? ¿Por qué crees que lo hace? Esta actividad, por supuesto, deben hacerla mediante la redacción de un párrafo.
Leamos a continuación una posible respuesta que, como siempre, les puede servir a ustedes como modelo. En este cuento, Boccaccio critica a aquellos esposos poco inteligentes que, víctimas de la cólera y la ira, exponen su reputación y la de su esposa. Aguilulfo prefirió callar, advertir al burlador, solo a él, de que estaba alerta, antes que perder en un acto todo su orgullo y dignidad viril. Además, al enterarse la reina, pudo suscitar en ella el deseo de volver a probar las caricias del otro hombre. En la lección de hoy ustedes han tenido la posibilidad de analizar el cuento La tonsura del palafrenero de Giovanni Boccaccio. Para ello nos hemos apoyado en algunas de las actividades que se quedaron orientadas como trabajo independiente en la lección anterior. El trabajo independiente que se orientará y que ustedes copiarán a continuación también está concebido para que les sirva para la próxima lección. Trabajo independiente. Lee detenidamente el cuento Cornudo y apaleado del escritor Giovanni Boccaccio y realiza las siguientes actividades. Inciso A. Investiga el significado de las palabras que desconozcas. Ya está apareciendo el inciso B, redacta el argumento. Ya pueden copiar el inciso C,
¿Qué características de los personajes que intervienen sobresalen? Debo recordarles que Giovanni Boccaccio nos presenta algunas características de los personajes, pero otras se pueden conocer por las acciones que estos realizan en el cuento. Coincidirán conmigo que este es uno de los cuentos en los cuales la inteligencia hace gala. No olviden que esta es una de las cualidades que más admiraba este autor, por eso sus personajes se valen de ella para alcanzar sus objetivos. Y de esta forma hemos llegado al final de hoy. Como siempre les decimos, los esperamos nuevamente en un próximo encuentro con el lenguaje.